El 95% de tus problemas no vienen del mundo, vienen de cómo piensas sobre él. Y nadie te enseñó a controlar eso. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. Si dominas tu mente, dominas tu vida. Si no, cualquier dificultad pequeña o grande te rompe. En este video vas a aprender cómo pensar con claridad, cómo dejar de reaccionar emocionalmente y cómo superar la mayoría de tus dificultades usando principios de estoicismo real, práctico, aplicable hoy. No motivación vacía, no frases bonitas, solo ideas que te hacen más fuerte por dentro. Antes de empezar, escribe en los comentarios una sola palabra: orden. Y si quieres entrenar tu mente como lo hacían los estoicos, suscríbete al canal. 1. La disciplina del silencio. Una de las mayores debilidades del mundo moderno no es la falta de información ni la ausencia de oportunidades, sino la incapacidad de callar la mente y observar sin reaccionar de forma automática, porque vivimos rodeados de estímulos constantes, opiniones ajenas, juicios rápidos y ruido mental. Y en medio de todo eso, hablamos demasiado, explicamos demasiado y pensamos demasiado rápido, confundiendo velocidad con inteligencia y reacción con fuerza, cuando en realidad ese impulso constante nos hace perder claridad, mientras que el estoicismo enseña algo profundamente contraintuitivo, que el silencio no es pasividad ni debilidad, sino una forma elevada de dominio interior, ya que cuando no respondes de inmediato, recuperas control sobre ti mismo. Cuando no justificas cada acción, conservas energía mental, y cuando dejas de explicar quién eres, permites que tus acciones hablen con más fuerza que cualquier palabra, y esta disciplina del silencio te vuelve mentalmente superior en un mundo que vive reaccionando de forma impulsiva, porque quien controla sus palabras, controla sus emociones. Y quien controla sus emociones puede atravesar conflictos, críticas, provocaciones y situaciones incómodas sin perder el equilibrio ni traicionarse a sí mismo, entendiendo que no todo merece una respuesta, que no toda opinión merece atención y que no toda batalla merece ser peleada, ya que muchas discusiones solo existen para arrastrarte emocionalmente y robarte enfoque, y es precisamente esta capacidad de observar sin precipitarse, de esperar sin ansiedad y de elegir conscientemente cuándo actuar y cuándo retirarse, lo que reduce de forma drástica la mayoría de las dificultades de la vida, porque una gran parte de los problemas no nace de los hechos en sí, sino de una reacción innecesaria que podría haberse evitado con un solo acto de silencio consciente. 2. La desidentificación del pensamiento. Una de las trampas más invisibles y peligrosas de la mente humana es creer que cada pensamiento que aparece es verdadero, y peor aún, que define quién eres, cuando en realidad la mayoría de las dificultades que te desgastan nacen de una identificación inconsciente con ideas automáticas que no has elegido, porque la mente produce juicios, miedos, comparaciones y escenarios negativos de forma constante, y si no aprendes a observarlos sin fundirte con ellos, terminas viviendo dentro de una narrativa que te limita, te debilita y te confunde, mientras que el estoicismo, más profundo, no enseña solo a controlar emociones, sino a crear una distancia interior entre el observador y el pensamiento, entendiendo que tú no eres la voz que habla en tu cabeza, sino aquello que la escucha. Y cuando logras esa separación, algo cambia de forma radical, porque los problemas pierden peso, las preocupaciones se vuelven manejables y las dificultades dejan de sentirse personales, ya que una mente que observa sus propios pensamientos con frialdad y lucidez no se deja arrastrar por el miedo anticipado ni por el dramatismo innecesario, y es precisamente esta desidentificación la que explica por qué el 95% de los problemas se disuelven, no porque desaparezcan los eventos externos, sino porque dejas de amplificarlos mentalmente, comprendes que un pensamiento no es una orden ni una profecía, y eliges responder desde la razón en lugar de reaccionar desde el impulso, convirtiéndote en alguien que piensa con claridad incluso en medio del caos, algo que muy pocos entrenan
y casi nadie domina. 3. La práctica del desapego selectivo. La mayoría de las personas cree que ser fuerte significa resistir todo y estar preparado para cada problema, cuando en realidad la fuerza verdadera proviene de aprender a desapegarse selectivamente de aquello que roba energía mental sin aportar claridad ni control, porque vivimos atrapados en relaciones tóxicas, expectativas irreales, opiniones ajenas y deseos que no nos pertenecen, y cada uno de estos elementos actúa como una fuga constante de concentración y libertad interior, mientras que el estoicismo enseña que no todo merece tu inversión emocional ni tu atención consciente, y que el arte de elegir cuidadosamente aquello a lo que te aferras te permite conservar tu fuerza y reaccionar con precisión solo cuando realmente importa, ya que cada desapego consciente es un acto de entrenamiento mental que reduce significativamente la turbulencia interna, porque al decidir conscientemente qué merece tu tiempo, tus emociones y tu energía, eliminas gran parte de los problemas creados por la mente distraída y sobrecargada, comprendiendo que muchas dificultades no son reales, sino autoimpuestas, nacidas de apegos innecesarios y de la ilusión de control sobre lo que está fuera de tu influencia. Y cuando logras aplicar este desapego selectivo, incluso en situaciones críticas, descubres que la mayoría de los conflictos pierden intensidad, que las reacciones emocionales se atenúan y que la mente recupera claridad para tomar decisiones estratégicas, porque habrás aprendido a invertir tu fuerza solo donde puede generar resultados reales. Y esa es la diferencia entre alguien que sobrevive a la vida y alguien que la domina con calma y claridad, superando el 95% de las dificultades antes incluso de que se manifiesten plenamente. 4. La simulación del fracaso. Una de las prácticas más poderosas y poco conocidas del estoicismo es entrenar la mente mediante la simulación consciente del fracaso, porque la mayoría de las personas vive paralizada por el miedo a perder, a equivocarse o a ser juzgada, y ese miedo convierte cada decisión en una batalla emocional, mientras que los estoicos comprendían que imaginar los peores escenarios de forma controlada no genera ansiedad sino fortaleza, porque al enfrentar mentalmente lo que más tememos, aprendemos a separarnos de la sorpresa, del drama y del pánico que normalmente acompaña a los imprevistos, y esta simulación nos permite anticipar nuestras reacciones, planificar acciones concretas y reducir el poder del miedo sobre nuestra mente, comprendiendo que un golpe inesperado no nos rompe si ya lo hemos ensayado mentalmente, y que el sufrimiento real no proviene del evento en sí, sino de la resistencia y la sorpresa que sentimos ante él, por lo que quien practica la simulación del fracaso adquiere una claridad estratégica que le permite actuar con calma, precisión y decisión, incluso en medio del caos, mientras la mayoría sigue siendo víctima de su mente reactiva. Y es justamente este entrenamiento interno el que elimina la mayoría de los obstáculos mentales, porque al haber vivido anticipadamente el golpe, la pérdida o la humillación, la mente deja de exagerar el peligro y el sufrimiento y puedes concentrarte únicamente en tomar la acción correcta, controlar lo que depende de ti y aceptar lo que no puedes cambiar, superando así de forma efectiva más del 95% de las dificultades que paralizan a quienes no han aprendido a entrenar su mente como un verdadero estoico. 5. La manipulación interna de expectativas. Una de las estrategias menos conocidas, pero más efectivas del estoicismo, es aprender a controlar tus expectativas antes de que el mundo las desafíe, porque la mayoría de las dificultades emocionales no provienen de los eventos externos, sino de la diferencia entre lo que esperábamos que sucediera y lo que realmente sucede. Y mientras más alta, rígida o irreal sea la expectativa, mayor será el sufrimiento cuando la realidad la contradiga. Pero los estoicos enseñaban que anticipar mentalmente los resultados adversos y ajustar internamente las expectativas antes de enfrentarlos reduce drásticamente el impacto emocional de cualquier dificultad, porque al no aferrarte a una visión rígida del futuro, te liberas de decepciones innecesarias,
frustraciones anticipadas y ansiedad por resultados que escapan de tu control, y este ejercicio constante de ajuste interno convierte tu mente en un terreno estable, donde las crisis externas no logran desestabilizarte, ya que quien domina sus expectativas internas puede mantener claridad incluso cuando todo a su alrededor parece incierto, reaccionando desde la razón en lugar de reaccionar desde el miedo o la desesperación. Y es justamente esta manipulación consciente de expectativas la que permite superar la mayoría de los obstáculos antes de que siquiera aparezcan, porque al reducir la diferencia entre lo esperado y lo real, eliminas gran parte del sufrimiento psicológico, conservas energía para lo que realmente importa y entrenas una mente imperturbable capaz de enfrentar cualquier desafío con calma, precisión y control absoluto, logrando así superar el 95% de las dificultades que paralizan a quienes viven a merced de expectativas externas y emociones incontroladas. 6. El uso estratégico del disgusto y el desconfort. Una de las herramientas más poderosas y poco conocidas del estoicismo es aprender a exponerse deliberadamente al disgusto y al malestar para entrenar la mente y fortalecer la claridad interior, porque la mayoría de las personas huye automáticamente de todo lo que incomoda, evitando situaciones difíciles, conversaciones incómodas o tareas que requieren esfuerzo. Y este hábito crea dependencia del confort, fragilidad emocional y reacción impulsiva ante cualquier dificultad inesperada, mientras que los estoicos enseñaban que el dolor anticipado y la incomodidad controlada son aliados estratégicos porque someterse voluntariamente a experiencias que generan incomodidad, sean físicas, emocionales o sociales, permite ensayar la reacción ante lo adverso, reducir la sorpresa y eliminar la amplificación mental que convierte un problema en un drama, y así entrenar la mente para responder con ecuanimidad en lugar de reaccionar con pánico, frustración o ira, entendiendo que lo que la mayoría percibe como sufrimiento real para quien practica esta técnica es simplemente un campo de entrenamiento donde la claridad, la resiliencia y la decisión se refinan, y quien domina el uso estratégico del disgusto no depende de la comodidad externa para mantener la calma, no se derrumba ante críticas ni pérdidas, y aprende a convertir la adversidad en claridad y ventaja, superando automáticamente gran parte de las dificultades que paralizan a quienes viven atrapados por el miedo al malestar, porque han internalizado que enfrentar el disgusto deliberadamente reduce el poder de cualquier dificultad, antes incluso de que se manifieste plenamente. 7. La despersonalización del dolor y la crítica. Una de las estrategias más avanzadas y menos conocidas del estoicismo es aprender a separar tu identidad del dolor y de la opinión ajena, porque la mayoría de las personas sufren no por lo que les ocurre, sino por creer que cada golpe, error o crítica refleja quiénes son realmente, y esta identificación constante con el sufrimiento y con la valoración externa convierte cada dificultad en una carga personal insoportable, mientras que los estoicos comprendían que el dolor y el juicio son eventos externos que solo adquieren poder si tú los aceptas como parte de tu identidad. Y cuando aprendes a observarlos sin fusionarte con ellos, desarrollas una claridad mental que te permite actuar con control absoluto, ya que ninguna crítica destruye tu paz, ningún fracaso socava tu valor y ninguna circunstancia adversa te obliga a reaccionar impulsivamente, entendiendo que tu verdadero yo reside en la mente que observa, decide y actúa, no en los resultados ni en la aprobación de los demás. Y esta despersonalización permite enfrentar situaciones extremas, insultos, pérdidas o humillaciones con ecuanimidad, reduciendo de manera radical la intensidad de las dificultades, porque al eliminar la conexión automática entre tu identidad y los eventos externos, dejas de amplificar el dolor y la frustración, conservas energía mental para lo que realmente depende de ti y desarrollas una resiliencia profunda que pocos poseen, logrando así superar más del 95%
de las dificultades que paralizan a quienes siguen creyendo que todo lo que les sucede los define.